aceptar porque no tenemos las mismas convicciones. Así es que me van a rechazar de todas maneras. Hay que intentarlo, tal vez así se arrepienten todos ellos. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios y vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4, por favor, diríjase allí, al libro de Éxodo capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros dos versos de este capítulo 4. Yo quiero que nos detengamos a meditar allí brevemente sobre un pensamiento que está en el verso número 2, pero es necesario que leamos el verso 1 para que comprendamos un poco con quién es que se está hablando allí y quién es el que está hablando. Y si usted ya lo encontró, por favor, póngase de pie un momento. Éxodo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice allí la escritura: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Oramos. Padre, gracias te damos en estas horas de la mañana. Señor, queremos quedarnos una vez más para meditar en tu bendita palabra. Enséñanos pues por medio de ella, así como nos has enseñado durante esta escuela dominical. Así también continúa, oh Señor, enseñándonos. Que sea tu palabra quien habla en nuestros corazones también. Padre, quédate con nosotros pues desde el principio hasta el final de esta meditación. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bien, yo quiero detenerme a que meditemos un poco en una pregunta que aparece allí y que prácticamente está en el verso número 2, donde recordemos que es Dios quien está hablando con Moisés. Moisés había sido enviado por Dios, ya le había dado una orden de ir al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, para libertar al pueblo de Israel. Pero Moisés no quería, había cierto temor. No me ha parecido Jehová, es posiblemente que eso me digan. Entonces Dios le hace una pregunta a Moisés. Y dice Dios: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Sobre eso quiero, hermanos, que nos detengamos a meditar brevemente. Sobre esa pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? El personaje o el pasaje que aparece acá es Moisés, el cual significa sacado. Cada uno de nosotros conocemos perfectamente ya lo que es la historia de este hombre. Por muchos es llamado el héroe nacional de Israel, porque libertó de la esclavitud a Israel de allá de Egipto. Los estableció como una nación independiente y los preparó para entrar a la tierra de Canaán, que el cual es la tierra prometida. Moisés, en sus primeros 40 años, ciertamente nosotros conocemos bien. Él fue educado en las mejores escuelas, en las mejores universidades allá en Egipto. Pero luego suscitaron ciertos conflictos, en el cual él fue huyendo hacia el desierto de Madián, en el cual pues fue una escuela también para él, para prepararle para la gran obra que iba a hacer por Dios, en el ministerio de Dios, ya no en lo que era la cultura egipcia, sino en el ministerio que Dios tenía preparado para él. Dios le envió hasta allá también al desierto.
Y él comenzó a conocer cada una de las cosas que se daban en el desierto. Comenzó a trabajar con las ovejas. Comenzó a ver los tiempos y cada cosa que sucedía en el desierto. 40 años vivió. E incluso tuvo que aprender el dialecto que se manejaba allí en donde él llegó. Por eso es que cuando él no quiere ir, dice que él es torpe, dice, de lengua. Pero no es que era un tartamudo. Muchas veces se nos ha metido de que Moisés era un tartamudo. Moisés no era ningún tartamudo. Si usted lo mira en el último libro, cuando él comienza a explicar, comienza a dar los mensajes, una gran soltura que él maneja. Entonces, hermanos, lo que había sucedido con Moisés es que él había olvidado la lengua egipcia. Por más de 40 años él no había practicado. Entonces, él tuvo que perder un poco la soltura de ese lenguaje, de ese idioma. Por eso es que él necesitó ahora. Pero yo quiero que centremos en esta mañana, ya no tanto en la persona de Moisés, sino nuestro enfoque de nuestro estudio será en lo que Moisés carga en su mano. Lo que Moisés carga en su mano. ¿Qué era lo que Moisés cargaba en su mano? Una vara, dice. Dios le pregunta a Moisés y le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dice, respondió, una vara. Una vara. Una vara que quizás para Moisés le servía solamente para andar arriando las ovejas. Posiblemente servía también para apoyarse en los terrenos escabrosos. Posiblemente le servía incluso hasta para agarrotear a cualquier animal que se acercaba allí. Pero fíjese que es muy interesante. Esa vara estaba muerta, estaba sin vida. Ya no tenía posibilidades de ser útil en el aspecto de dar fruto o ser de utilidad en el medio ambiente. Pero aquí es donde viene el enfoque importante. La vara la tomaría Dios para su utilidad. Ahora, la vara se encargaría de manifestar el poder de Dios. Por eso es que Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés le dice, es una vara. Pero en las manos de Moisés, ¿qué podía hacer para libertar a Israel esa vara? Nada. Nada, no podía hacer nada esa vara. Pero en las manos de Dios, esa vara sí sería de gran utilidad. Vaya por favor conmigo siempre acá en Éxodo capítulo 4, verso 17. La vara se encargaría de manifestar el poder de Dios. Dice el verso número 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. La vara se volvió algo muy importante en manifestar el poder de Dios en el pueblo de Egipto. Cuando Dios por medio de Moisés anuncia las plagas, ¿sabe quién estaba también? La vara. La vara también. Vaya por favor allá a Éxodo capítulo 7, más adelante, verso 9. Éxodo 7, verso 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Verso número 15. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Verso 17. Así ha dicho Jehová, en todo conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano
el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Sabe quién estaba detrás de todo esto? Dios. Pero siempre aparece la vara. ¿Por qué? Porque ya estaba en las manos de Dios. Dios ya le estaba utilizando como el instrumento para manifestar su poder ante aquella nación egipcia. Dios había tomado esa vara. Capítulo número 8, vamos a ver otro pasaje más, verso número 5. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanque, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y si usted continúa leyendo sobre las plagas, en el capítulo 8, verso 6, aparece también la vara. Capítulo 8, verso 16, una vez más aparece la vara. Capítulo 9, verso 22, aparece una vez más. Capítulo 9, verso 23 también. ¿Por qué? Porque la vara se encargaría de manifestar el poder de Dios por medio de las plagas allá en Egipto, pero también por medio de abrir el mar rojo. ¿Sabe quién estaba también allí? ¿Quién aparece en escena? La vara. Vaya por favor, capítulo 14, siempre en Éxodo. Capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Verso 21, siempre el capítulo 14, y verso 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí están cruzando ellos, pero aparece también la vara. La vara aparece cuando vinieron las plagas sobre Egipto. La vara aparece también cuando Moisés abre el mar para que el pueblo de Israel cruzase hacia la tierra prometida. Dios está manifestando su poder por medio de la vara. Pero también la vara daría de beber a un pueblo sediento. Capítulo 17, siempre en Éxodo, verso 4 y versos 5 y 6. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano, ¿qué cosa? Tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Con qué golpeó Moisés la piedra, la roca? Con la vara. Para que apareciesen las plagas, la vara. Para que se dividiese el mar, la vara. Para que brotase agua de la peña, la vara. La vara daría victoria también al pueblo de Israel. Vaya siempre acá en Éxodo 17, verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y mire cómo dice aquí: y la vara de Dios en mi mano. Ya no es la vara de Moisés. ¿La vara de quién es ahora? De Dios. Porque ya es instrumento de Dios.
Cuando Moisés la andaba era de él. ¿Por qué? Porque él la utilizaba para sostenerse, para apacentar, para guiar incluso a las ovejas. Pero cuando Moisés conversa con Dios, le dice Dios: Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés le dice: es una vara. Dios le dice: ese será el instrumento que yo voy a utilizar. Y Dios lo comenzó a utilizar. Él manifestó por medio de la vara su poder. Dios dio a beber a un pueblo sediento también por medio de esa vara. Él dio victoria. La vara estaba allí porque ya era, dice la Escritura, la vara de Dios. La vara era propiedad de Dios ahora. Capítulo 4, siempre en Éxodo, verso 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya era la vara de Dios. Por medio, hermanos, de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay cosas que parecen sin ningún beneficio para el hombre, pero en las manos de Dios puede llegar a realizar grandes cosas para el beneficio de la obra de Dios. La vara en las manos de Moisés, cuando Moisés estaba en el desierto, no servía para nada en la obra de Dios. Pero en las manos de Dios sirvió para manifestar su poder, sirvió para dividir el mar, sirvió para dar agua a un pueblo sediento, sirvió para el tiempo de la victoria en la batalla, sirvió como propiedad de Dios. Ahora, aquí viene la aplicación. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos y que no lo estamos dejando que sea Dios quien tome el control? Dios nos ha dado la vida, ¿verdad? La vida. Cuando el hombre maneja su vida a su antojo, se vuelve infértil para Dios. Es infértil. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? Cuando él manejó su vida, se volvió un estafador. Cuando él manejó su vida, no solamente era estafador, era un mentiroso. ¿Recuerdan ustedes también incluso a Moisés? Cuando él manejó su vida, él se convirtió en un homicida allá en Egipto. Por eso es que él salió huyendo hacia el desierto con temor, porque ellos manejaban su vida. Muchas veces nosotros manejamos nuestras vidas y nos volvemos infértiles para Dios. No hay nada que agrade a Dios, no hay frutos para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la vida. Cuando el hombre entrega su vida en las manos de Dios, Dios es el gran beneficiado. La obra de Dios se beneficia. ¿Recuerdan ustedes a Saulo? Cuando Saulo él manejaba su vida, ¿qué es lo que hacía a la iglesia? Le perseguía, pero cuando él entregó su vida en las manos del Señor, para que fuese el Señor quien manejara su vida, él mismo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, nosotros somos fruto de que el apóstol Pablo haya entregado su vida, haya rendido su vida a los pies del Señor. Nosotros. Zaqueo, cuando dio su vida al Señor, dejó de ser un estafador, dejó de estafar a la gente, y él mismo dijo que se lo iba a devolver cuadruplicadamente. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una vida que Dios nos ha dado, pero cuando nosotros la manejamos es infértil para la obra de Dios. Pero cuando Dios la maneja, se vuelve una bendición en la iglesia en la cual nosotros estamos. No solamente nuestra vida, nuestra lengua. Ahora Dios no está preguntando a Moisés, Dios nos está preguntando a nosotros: ¿qué es lo que tienes? Tenemos vida, estamos con vida.
¿Estamos manejando nosotros o se las hemos cedido a Dios? Pero también tenemos una lengua. Cuando la lengua es controlada por el hombre, lleva a ocasionar grandes problemas. Santiago dice que habla de los grandes conflictos que llega a ocasionar cuando el hombre es quien maneja su lengua. ¿Cuántos problemas suscitan, verdad? Por no saber manejar nuestra lengua. Pero cuando nosotros la manejamos, cuando nosotros le damos rienda suelta, ¿recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Ellos mintieron, dice a Dios. ¿Por qué? Porque ellos controlaban su lengua. Y Dios les castigó. María y Aarón controlaban sus lenguas. ¿Y sabe qué se atrevieron a hacer? A criticar al siervo de Dios. En muchas iglesias eso es lo que sucede. Cuando el hermano o la hermana controla su lengua y no da el control a Dios, miente a Dios, critica también, critica al diácono, critica a los maestros de escuela dominical, critica al pastor, critica a cualquiera, hasta su misma sombra critica. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque su lengua está siendo controlada por él mismo. Dios quiere controlar su lengua. Cuando la lengua es controlada por Dios, es de bendición para otros. Pablo y Silas utilizaron su lengua para alabar a Dios en la cárcel allá en Filipos. Ellos cantaron. ¿Sabe? Nuestra lengua ha sido puesta para que nosotros alabemos, exaltemos, glorifiquemos a nuestro Dios. Cantemos cada uno de nosotros a Dios. Pero nosotros la utilizamos mal. Pablo y Silas dice que ellos estaban en la cárcel. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban. Pero no solamente cantaron en esa ocasión, sino que también hablaron de Cristo a otras personas. Para eso ha sido puesta nuestra lengua, para testificar a otras personas. Pero esto sucede cuando es Dios quien controla nuestra lengua, cuando es Dios quien controla nuestra vida. Pero cuando Dios no controla, entonces damos rienda suelta a todo. Pablo utiliza su lengua para animar a otros a seguir hacia adelante. Para eso necesitamos nuestra lengua. Para animar a seguir hacia adelante a aquel hermano que está decaído, acercarnos allí y darle palabras de ánimo. ¿Para qué? Para que se levante y tome fuerzas en el Señor y pueda seguir hacia adelante. Pero muchas veces nuestra lengua la utilizamos para desanimar a otras personas. Y no es así. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que tienes? Dice Dios. Tenemos una vida que Él nos la ha dado para que le sirvamos a Él. Tenemos una lengua para que nosotros le cantemos, testifiquemos, animemos a otro. Y esto nos marca el parámetro por donde nosotros debemos de seguir. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos una familia. Tenemos una familia. La familia fuera de las manos de Dios es como un vehículo chocado. ¿A dónde lleva un vehículo chocado? A ninguna parte. Así es la familia cuando no está en las manos de Dios. Ha dejado de funcionar. No puede llevar a nadie a ningún lugar. No lleva a sus hijos a vivir para Dios consagrados. No hace lo que a Dios dice. Esa es la familia lejos de la voluntad de Dios.
Pero cuando la familia está en las manos de Dios, tiene bien definido su prioridad. Recuerda usted allá en Josué, capítulo 24, verso 14 y verso 15, cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La familia tiene bien definida quién es la prioridad. Es Dios. El servicio a Dios, el buscar a Dios, el entregarse a Dios, el entregarse completamente todas las fuerzas hacia el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está preguntando y dice: ¿qué es lo que tienes? Tenemos vida, tenemos una lengua que debe de ser para exaltar a nuestro Dios, pero tenemos una familia. Pero sabe también qué más tenemos. Tenemos bienes materiales. Tenemos bienes materiales. Los bienes materiales en nuestras manos se han desperdiciado constantemente sin provecho para la obra de Dios. El dinero, incluso vehículos. Personas que no quieren dar, pero ni $1 para la obra de Dios. Personas en las cuales ya han reconocido a Cristo como su Salvador personal, pero no quieren prestar ni su vehículo para la obra de Dios, para ir a traer a algún amigo. Pero para irse a la playa, sí, bien lo hacen. Los bienes materiales deben de estar al servicio de Dios, porque en las manos de Dios han de ser fructíferos. Hermanos, Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer antes para la obra de Dios, antes de venir a Cristo? Nada. Igual que la vara. La vara estaba muerta, sin vida, antes de que Dios la tomase. Pero ahora Dios nos ha dado vida. Y Él nos está preguntando y nos está diciendo: ¿qué es lo que tienes? Yo he podido enumerar 4 cosas, pueden haber más. Pero 4 cosas que pueden ser de gran bendición dentro de lo que es la iglesia. Nuestra vida. Por nuestra vida nosotros podemos testificar a muchas personas y traerlos a Cristo. Nuestra vida cambiada y transformada. Nuestra lengua. Con nuestra lengua podemos testificar y hablar a otros y enseñarles las 5 verdades que hace ratitos estuvimos viendo. Y cantar a Dios. Nuestra familia. Que cada día nuestros vecinos nos vean. Que familiarmente nosotros venimos a la casa de Dios. Nuestros bienes materiales al servicio de la obra de Dios. ¿Por qué? Recuerda que dice allá en el capítulo número 4 de Éxodo, verso 20. Entonces Moisés tomó su mujer, dice, y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés, esta es la parte que me gusta, la vara de Dios en su mano. Nuestra vida, nuestra lengua, nuestra familia, nuestros bienes materiales debe de pertenecer a Dios. Y Dios se encargará de manifestar su poder a aquellas personas que aún no le conocen. Pero ahora Dios dice: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? De usted y de mí depende la respuesta. Moisés dijo: tengo una vara, y Dios la utilizó, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos?
Tenemos vida. Todos estamos vivos, ¿verdad? Todos hablamos. Tenemos familia. Tenemos bienes materiales. Dios dice, yo los quiero, porque me quiero glorificar en ustedes. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos hemos podido dar cuenta lo que tú quieres de nosotros. Señor, así como tú hablaste a Moisés, así nos ha hablado también a nosotros en esta hora. Padre, que esta enseñanza vaya en el corazón de cada uno de los que estamos acá reunidos. Mientras todos están en una actitud de oración, yo quiero dejar al pastor en esta hora. Qué bueno que Dios nos ha hablado por medio de su palabra esta mañana. Y todos podemos ser útiles en las manos del Señor. Todos. No hay nadie que pueda decir yo no puedo servir para nada. Todos podemos ser útiles. Todos tenemos algo que ofrecerle al Señor. Y Dios dijo por medio del salmista, dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios toma nuestro corazón, Él ha tomado nuestro ser entero. E inclusive las cosas materiales. Por eso, mis amados hermanos, seamos dóciles a la voz de Dios y pongamos nuestro ser entero al servicio de Dios. Solo recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice a los romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Dios quiere nuestro ser entero en sus manos. Y así como escuchábamos al predicador esta mañana, esa vara en las manos de Dios